Imagina por un momento que estás caminando por los pasillos del museo más visitado del mundo. Tus pasos resuenan sobre el mármol pulido mientras miles de turistas se agolpan frente a la Mona Lisa, admirando su enigmática sonrisa. Pero hay algo que nadie te cuenta en las audioguías, algo que los guardias de seguridad jamás mencionarán mientras vigilan las obras maestras. Bajo tus pies, en los cimientos mismos de este templo del arte, yacen los vestigios de una fortaleza medieval que fue testigo de algunos de los crímenes más oscuros y perturbadores de la historia francesa. ¿Estás preparado para descubrir lo que realmente ocurrió en estas paredes hace más de 600 años? Porque lo que voy a contarte no aparece en ningún folleto turístico. No lo encontrarás en las placas informativas junto a las esculturas renacentistas. Y sin embargo, es tan real como la sangre que manchó estas piedras cuando el Louvre no era un museo, sino una prisión, una fortaleza y el escenario de traiciones, asesinatos y actos de crueldad que harían palidecer a cualquier guionista de Hollywood. Antes de continuar, quiero que sepas algo. Este no es un video para acumular números o perseguir algoritmos. Si estás aquí, es porque algo dentro de ti busca la verdad, por incómoda que sea. Porque te fascina ese lado oscuro de la historia que nos conecta con nuestra propia humanidad, con nuestros miedos más primitivos. Si sientes esa misma pasión, si este tipo de contenido te hace vibrar, déjame saberlo en los comentarios. Cuéntame qué otros misterios históricos te inquietan. Comparte este video con alguien que, como tú, no se conforma con la versión oficial de la historia. Porque cuando somos más los que buscamos la verdad, más difícil es que permanezca enterrada. Y dime en qué país estás. Quiero saber dónde están las mentes brillantes que buscan la verdad. Ahora sí, adentrémonos en la oscuridad. El año es 1190. Felipe II Augusto, rey de Francia, acaba de ordenar la construcción de una fortaleza masiva en la orilla derecha del Sena. No es un capricho arquitectónico ni un monumento a su ego. Es una necesidad militar desesperada. París es vulnerable, sus murallas antiguas no pueden contener las amenazas que acechan desde Inglaterra, desde Flandes, desde los señores feudales rebeldes que cuestionan su autoridad. Y en el corazón de esta nueva defensa, Felipe ordena levantar una torre inmensa, circular, de más de 30 metros de altura y 15 metros de diámetro. Una torre que no solo protegerá la ciudad, sino que también albergará los secretos más oscuros de la corona francesa. Esta torre será conocida como la Grosse Tour del Louvre, y sus muros presenciarán horrores que desafían la imaginación. ¿Pero qué tipo de crímenes estamos hablando exactamente? ¿Asesinatos políticos? ¿Torturas sistemáticas? ¿Algo peor? La respuesta es escalofriante, todos ellos y más. Permíteme transportarte al año 1314. En una celda húmeda y fétida en los niveles inferiores de la Torre del Louvre, un hombre agoniza lentamente. No es un criminal común. Es Jacques de Molay, el gran maestre de la Orden del Temple, la organización militar y religiosa más poderosa de Europa. Y está aquí porque el rey Felipe IV, conocido como Felipe el Hermoso, ha orquestado uno de los mayores crímenes políticos de la Edad Media. ¿Conoces la historia de los templarios? Probablemente has escuchado las leyendas, las teorías conspirativas, las películas de Hollywood. Pero la verdad histórica es aún más perturbadora que cualquier ficción. El 13 de octubre de 1307, en una operación coordinada que habría hecho sentir orgulloso a cualquier estado policial moderno, agentes del rey Felipe IV arrestaron simultáneamente a todos los templarios en territorio francés. La acusación era monstruosa: herejía, adoración de ídolos demoníacos, escupir sobre la cruz, prácticas homosexuales, corrupción espiritual. Pero todos sabemos cuál era el verdadero crimen de los templarios, ¿no es así? Eran obscenamente ricos y el rey Felipe IV estaba desesperadamente endeudado con ellos. Durante 7 años, los líderes templarios fueron mantenidos en las mazmorras del Louvre y otros castillos reales. 7 años de interrogatorios brutales. 7 años de torturas diseñadas no para extraer verdades, sino para fabricar confesiones. Y las herramientas que se utilizaron en esos interrogatorios te helarían la sangre.
El potro de tortura, donde los miembros eran estirados hasta que las articulaciones se dislocaban con un chasquido audible. La garrucha, donde las víctimas eran suspendidas por las muñecas con pesos atados a los pies, provocando agonía en cada fibra muscular. Las botas españolas, que aplastaban lentamente los huesos de las piernas. Y el agua, simplemente agua, forzada garganta abajo hasta que los pulmones se llenaban y el cuerpo convulsionaba en un ahogamiento controlado. ¿Puedes imaginarlo? El sonido de los gritos resonando en los pasillos de piedra, los guardias acostumbrados a esos sonidos como si fueran música de fondo, el olor a sangre, sudor y miedo permeando cada grieta de los muros. Jacques de Molay resistió más que la mayoría. Durante años se retractó de las confesiones que le habían arrancado bajo tortura. Pero en 1314, exhausto, quebrado física y mentalmente, aceptó confesar públicamente en París. Iba a ser su última humillación antes de una sentencia de prisión perpetua. Excepto que algo extraordinario ocurrió. El 18 de marzo de 1314, ante una multitud reunida en la plaza frente a Notre Dame, cuando se esperaba que Jacques de Molay repitiera sus confesiones de herejía, el viejo guerrero hizo algo que nadie anticipó. Se puso de pie, con las pocas fuerzas que le quedaban, y gritó la verdad. Proclamó la inocencia de los templarios. Denunció las torturas, las mentiras, la fabricación de evidencias. Y lo más impactante de todo, maldijo públicamente al rey Felipe IV y al Papa Clemente V, convocándolos a comparecer ante el juicio de Dios antes de que terminara el año. ¿Qué crees que hizo el rey cuando escuchó esto? Felipe IV, enfurecido por esta última traición, ordenó algo que ni siquiera estaba contemplado en las leyes de la época. Sin juicio adicional, sin consultar con la autoridad papal, sin ningún proceso legal, ordenó que Jacques de Molay fuera quemado vivo esa misma tarde, al atardecer, en la isla de la Cité, rodeado por el río Sena. Construyeron rápidamente una pira. Jacques de Molay fue atado a un poste. Las llamas comenzaron a lamer sus pies, luego sus piernas. Y mientras el fuego consumía su cuerpo, testigos presenciales reportaron que el gran maestre mantuvo su mirada fija en el palacio real, repitiendo su maldición hasta que el humo sofocó sus palabras. Lo que sucedió después parece sacado de una leyenda, pero está documentado históricamente. El Papa Clemente V murió exactamente un mes después, el 20 de abril de 1314, de causas que los médicos nunca pudieron explicar satisfactoriamente. Y Felipe IV, el rey que había orquestado todo este genocidio judicial, murió el 29 de noviembre del mismo año, apenas 8 meses después de la ejecución de Molay, durante un accidente de caza que muchos consideraron sospechoso. ¿Coincidencia? ¿Venganza divina? ¿O algo más mundano y siniestro? Pero la historia de los templarios es solo el comienzo, porque las mazmorras del Louvre albergaron a muchos otros prisioneros célebres, cada uno con su propia historia de horror. Déjame hablarte de Enguerrand de Maringe. Este nombre probablemente no te dice nada, pero en el siglo XIV, Enguerrand era uno de los hombres más poderosos de Francia. Chambelán y primer ministro del rey Felipe IV, controlaba las finanzas del reino, dirigía la política exterior, y acumulaba una fortuna personal que rivalizaba con la de muchos príncipes. Era, en esencia, el segundo hombre más poderoso de Francia. ¿Pero qué sucede cuando un rey muere y dejas de ser útil para sus sucesores? Cuando Felipe IV murió en 1314, su hijo Luis X heredó el trono. Y los enemigos de Enguerrand, que habían esperado pacientemente durante años, vieron su oportunidad. Lo acusaron de malversación de fondos, de brujería, de haber asesinado mediante magia negra al rey anterior. Las acusaciones eran absurdas, claramente fabricadas, pero en la política medieval, la verdad era menos importante que el poder. Enguerrand fue arrestado y llevado a las mazmorras del Louvre en 1315. Durante meses, fue interrogado, torturado, humillado. Le confiscaron todas sus propiedades, su fortuna desapareció en las arcas reales, su familia fue deshonrada públicamente. Y finalmente, en abril de 1315, fue condenado a muerte por traición.
Pero aquí viene lo verdaderamente monstruoso. ¿Cómo ejecutas a un hombre de tal prominencia social? No puedes simplemente decapitarlo como a un noble común. Necesitas hacer un espectáculo, enviar un mensaje a cualquiera que aspire a acumular demasiado poder. Enguerrando de Marignane fue ahorcado en las horcas de Montfaucon, la estructura de ejecución más infame de París. Pero no fue una muerte rápida. El verdugo utilizó una cuerda corta, diseñada específicamente para que la caída no rompiera el cuello. Enguerrando murió lentamente, estrangulado, sus piernas pateando el aire mientras la vida se escapaba de su cuerpo durante minutos interminables. Y después de muerto, su cadáver fue dejado colgando durante meses como advertencia, pudriéndose bajo el sol y la lluvia, devorado por los cuervos, hasta que no quedó más que huesos y harapos. ¿Por qué te cuento esto con tanto detalle? Porque necesitas entender algo fundamental sobre la Francia medieval, y sobre el Louvre en particular. Este no era simplemente un lugar donde se cometían crímenes. Era una máquina diseñada para producir terror, para mantener el orden social mediante el miedo sistemático. Cada celda, cada instrumento de tortura, cada ejecución pública era un componente de un sistema de control que se extendía por todo el reino. Y aún no hemos llegado a lo peor. Porque hay historias en los archivos medievales que son tan perturbadoras que los historiadores debaten si deberían ser contadas públicamente. Historias sobre lo que realmente sucedía en los niveles más profundos de las mazmorras del Louvre, donde ni siquiera los guardias ordinarios tenían permitido entrar. En 1358, durante el levantamiento conocido como la Jacquerie, cuando los campesinos franceses se rebelaron contra la nobleza en una explosión de violencia acumulada durante décadas, el Louvre se convirtió en el último refugio de la familia real. El delfín Carlos, futuro Carlos V, se encerró en la fortaleza mientras París ardía a su alrededor. Y cuando finalmente la revuelta fue aplastada con una brutalidad que dejó miles de muertos, cientos de prisioneros fueron traídos al Louvre para interrogatorios especiales. Los registros oficiales son vagos, cuidadosamente redactados para ocultar detalles específicos. Pero las crónicas de la época, escritas por monjes en monasterios lejanos, mencionan algo escalofriante. Hablan de gritos que se escuchaban desde las profundidades del Louvre durante noches enteras, de carretas que entraban al amanecer y salían cargadas con bultos envueltos en tela que nadie se atrevía a inspeccionar, de un olor peculiar que emanaba de ciertas secciones de la fortaleza, un olor que los guardias describían como dulce y nauseabundo al mismo tiempo. ¿Qué estaban haciendo ahí abajo? La respuesta oficial es que simplemente ejecutaban a los líderes de la rebelión. Pero algunos historiadores modernos, tras analizar estos fragmentos de evidencia y compararlos con lo que sabemos sobre prácticas de interrogatorio medieval, sugieren algo mucho más oscuro. Sugieren que el Louvre pudo haber sido el sitio de experimentaciones sistemáticas con técnicas de tortura, un laboratorio medieval para perfeccionar métodos de extracción de información y castigo ejemplar. ¿Suena demasiado macabro para ser cierto? Considera esto. En 1368, apenas 10 años después de la Jacquerie, el rey Carlos V ordenó renovaciones masivas del Louvre. Y entre las instrucciones arquitectónicas que sobreviven en los archivos reales hay una nota curiosa. Ordena específicamente que ciertas secciones de los niveles subterráneos sean selladas permanentemente, rellenadas con escombro y cal viva, y que nunca más se utilicen para ningún propósito. ¿Qué había en esas celdas que necesitaba ser borrado de la existencia de manera tan definitiva? Algunos arqueólogos han especulado que, si alguna vez se permitiera una excavación completa de los cimientos del Louvre actual, podrían encontrarse cosas que cambiarían nuestra comprensión de la justicia medieval. Huesos marcados con señales de violencia extrema. Instrumentos de tortura que no aparecen en ningún manual histórico. Evidencia física de experimentación con métodos de castigo que fueron tan horribles que incluso esa época brutal decidió ocultarlos para siempre. Pero nunca lo sabremos con certeza, porque esas secciones permanecen selladas hasta el día de hoy, bajo toneladas de estructura moderna, inaccesibles incluso para los investigadores más autorizados. ¿No te parece inquietante?
Mientras millones de personas admiran el arte en las galerías superiores, caminan literalmente sobre secretos que podrían ser demasiado oscuros incluso para nuestra época moderna. Ahora, quiero hacer una pausa aquí. Si has llegado hasta este punto, significa que tienes el estómago y la curiosidad necesarios para confrontar la verdad histórica sin filtros. Y eso es raro y valioso. Por eso te pido algo. Comparte este contenido con alguien más que aprecie la historia real, sin romantizaciones. Deja un comentario contándome qué te ha impactado más hasta ahora. Y si realmente quieres apoyar este tipo de investigación, dale like no por mí, sino porque contenido como este necesita llegar a más personas que no se conforman con la versión Disney de la historia. Ahora volvamos a descender a la oscuridad, porque aún hay más capas en este abismo. Hablemos de Carlos VI, el rey que enloquece. En 1392, el rey Carlos VI de Francia sufrió el primero de muchos episodios psicóticos que marcarían su reinado. Durante uno de estos episodios, asesinó a 4 de sus propios caballeros, convencido de que eran demonios que intentaban matarlo. A partir de ese momento, alternó entre periodos de lucidez y locura profunda, durante los cuales no reconocía a su propia esposa, creía que estaba hecho de vidrio y que se rompería si alguien lo tocaba, y en ocasiones aullaba como un animal durante días enteros. ¿Pero qué tiene que ver esto con el Louvre y sus crímenes? Durante los periodos de locura del rey, el poder efectivo de Francia quedaba en manos de los regentes. Y esto desató una guerra civil brutal entre dos facciones nobiliarias, los Armagnacs y los Borgoñones. Cada facción luchaba por el control del rey demente y, por extensión, del reino entero. Y el Louvre se convirtió en el escenario de asesinatos políticos, envenenamientos, secuestros y traiciones que harían parecer inocente a cualquier serie moderna de intriga palaciega. En 1407, Luis de Orleans, hermano del rey y líder de la facción Armagnac, fue emboscado y asesinado en las calles de París por sicarios contratados por Juan sin Miedo, duque de Borgoña. Su cuerpo fue literalmente destrozado con hachas y espadas, golpeado hasta que fue irreconocible. Esto desató un ciclo de venganzas que duraría décadas. El Louvre se convirtió en una prisión para miembros de ambas facciones, según quien tuviera el control temporal. Nobles de alto rango fueron torturados en las mismas celdas que antes habían albergado a templarios y rebeldes campesinos. Esposas e hijos de enemigos políticos fueron mantenidos como rehenes en condiciones que, según los registros, provocaron que varios murieran de enfermedad y desesperación. Hay un caso particularmente perturbador de 1418. Durante ese año, la facción borgoñona tomó el control de París en una masacre que dejó miles de muertos en las calles. Los líderes Armagnac fueron cazados sistemáticamente. Uno de ellos, el conde Bernard VII de Armagnac, fue capturado y llevado al Louvre. No para un juicio, no para un interrogatorio, simplemente para ser ejecutado de la manera más humillante posible. Bernard de Armagnac fue decapitado en el patio del Louvre, pero antes de eso fue obligado a presenciar la ejecución de sus 2 hijos adolescentes. Los registros sugieren que intentó negociar, que ofreció todo su patrimonio, que suplicó por la vida de sus hijos. La respuesta fue cortarle la lengua para que dejara de hablar, y luego proceder con las ejecuciones mientras él sangraba en silencio, incapaz de gritar. ¿Qué clase de sociedad permite, e incluso celebra, este nivel de crueldad? La respuesta es incómoda, la nuestra. Porque esos nobles, esos reyes, esos verdugos, eran humanos exactamente igual que nosotros. Tenían las mismas capacidades cognitivas, las mismas emociones, los mismos instintos básicos. La única diferencia era el contexto social que normalizaba la violencia extrema como herramienta política legítima. Y aquí está la pregunta más inquietante de todas. ¿Realmente hemos cambiado tanto? ¿O simplemente hemos trasladado esa capacidad de crueldad a contextos diferentes, más sutiles, más sistemáticos, donde no tenemos que ver directamente la sangre que derraman nuestras decisiones políticas y económicas? Pero volvamos al Louvre, porque hay una última historia de esta primera parte que necesito contarte.
Una historia que conecta directamente estos crímenes medievales con el museo moderno que conocemos hoy. En 1546, el rey Francisco I decidió que el viejo Louvre medieval era demasiado sombrío, demasiado asociado con siglos de violencia y opresión. Ordenó su demolición parcial y la construcción de un palacio renacentista en su lugar. Durante las obras de demolición, los trabajadores hicieron descubrimientos que los cronistas de la época describieron como perturbadores y contrarios a la piedad cristiana. En los niveles más profundos de la antigua torre, encontraron celdas que habían estado selladas durante décadas. Dentro de estas celdas, hallaron esqueletos encadenados a las paredes, algunos con señales evidentes de violencia extrema. Uno de los esqueletos, según el reporte de un ingeniero llamado Pierre Lescot, tenía marcas en los huesos que sugerían que había sido desollado vivo. Pero lo más perturbador no fueron los esqueletos en sí, sino lo que encontraron grabado en las paredes de piedra. Mensajes desesperados, escritos con lo que parecía ser sangre o excremento, en latín, francés y otros idiomas. Súplicas a Dios. Maldiciones contra los captores. Nombres de personas que probablemente nunca supieron que le había sucedido a sus seres queridos. Uno de estos mensajes fue preservado por el arquitecto Lescot antes de que la celda fuera sellada nuevamente. Decía simplemente: he perdido la cuenta de los días. He olvidado mi propio nombre. Pero recuerdo que una vez fui humano. Que Dios tenga misericordia de quien encuentre esto, porque significa que yo ya no existo. ¿Puedes imaginar la desesperación? La soledad absoluta de morir en la oscuridad, olvidado por el mundo, sin saber si alguien se pregunta siquiera por qué desapareciste. Francisco I ordenó que todos estos restos fueran retirados discretamente y enterrados sin ceremonia en terreno no consagrado. Ordenó que las inscripciones fueran borradas. Ordenó que nadie hablara públicamente sobre lo que se había encontrado. Y luego, sobre esos cimientos manchados de sangre y dolor, construyó su palacio renacentista, con sus elegantes arcadas y su celebración del humanismo y la belleza. La ironía es casi insoportable, ¿no es así? Hoy, cuando caminas por el Louvre admirando las Venus de Milo, los tesoros egipcios, las pinturas de Caravaggio, estás literalmente pisando sobre las tumbas no marcadas de incontables víctimas de la justicia medieval. Sus nombres fueron borrados de los registros. Sus crímenes, si es que cometieron alguno, son desconocidos. Su sufrimiento fue considerado tan normal, tan rutinario, que ni siquiera merecía documentación detallada. Y eso, quizás, es el crimen más grande de todos. No solo el acto de violencia en sí, sino el acto de olvido sistemático. La decisión consciente de borrar estas historias, de pretender que nunca sucedieron, de construir templos de cultura y belleza sobre cimientos de horror sin siquiera un memorial, una placa, un reconocimiento. ¿Cuántas víctimas más esperan ser descubiertas bajo las ciudades modernas de Europa? ¿Cuántas historias permanecen sepultadas bajo capas de asfalto y concreto, esperando que alguien finalmente las cuente? Y aquí termina la primera parte de nuestro descenso a la oscuridad del Louvre. Pero esto es solo el comienzo. En la segunda parte, exploraremos crímenes aún más perturbadores, incluyendo las historias de mujeres que fueron víctimas de un sistema judicial que las consideraba menos que humanas, de prisioneros que simplemente desaparecieron de los registros históricos como si nunca hubieran existido, y de una conspiración que involucró al mismísimo Leonardo da Vinci, y que podría cambiar lo que creemos saber sobre uno de los cuadros más famosos del mundo. ¿Te atreves a continuar? Entonces no te pierdas la segunda parte. Y mientras tanto, cuéntame en los comentarios, ¿conocías alguna de estas historias? ¿Cambia tu percepción del Louvre saber lo que sucedió en sus cimientos? ¿Crees que los museos y sitios históricos tienen la responsabilidad de reconocer abiertamente los horrores que ocurrieron en sus espacios? Comparte este video con alguien que aprecie la historia sin filtros. Dale like si crees que este tipo de contenido merece existir. Y recuerda, la verdad histórica no siempre es cómoda, pero siempre es necesaria. Nos vemos en la segunda parte. Si te atreves. Si estás aquí, significa que no te asustó lo que descubriste en la primera parte. O quizás si te asustó,
pero tu necesidad de conocer la verdad completa es más fuerte que tu incomodidad. Y eso te honra, porque lo que vamos a explorar ahora es aún más perturbador, más complejo, más cercano a nosotros de lo que te imaginas. Antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has estado en el Louvre? ¿Has caminado por sus galerías interminables? ¿Te has perdido en sus pasillos? ¿Has sentido esa extraña sensación de que hay algo más allí, algo que no puedes identificar exactamente? Muchos visitantes reportan una incomodidad inexplicable en ciertas secciones del museo, particularmente en las áreas que corresponden a la estructura medieval original. Algunos lo atribuyen a la aglomeración de turistas, otros a la fatiga física de caminar durante horas. Pero, ¿y si hubiera otra explicación? ¿Y si los lugares realmente retienen de alguna forma la memoria del dolor que presenciaron? No estoy hablando de fantasmas o supersticiones. Hablo de algo más sutil, la forma en que el conocimiento histórico cambia nuestra percepción de los espacios físicos. Una vez que sabes lo que sucedió en un lugar, nunca puedes volver a mirarlo con ojos inocentes. Y créeme, después de lo que te voy a contar ahora, nunca volverás a ver el Louvre de la misma manera. Comencemos con algo que rara vez se discute en los libros de historia, el tratamiento de las mujeres en el sistema judicial medieval francés. Y específicamente, su tratamiento dentro de las paredes del Louvre. En 1314, el mismo año de la ejecución de Jacques de Molay, otro escándalo sacudió la corte francesa. Se le conoce históricamente como el Affaire de la Tour de Nesle, el asunto de la Torre de Nesle. 3 princesas, nueras del rey Felipe IV, fueron acusadas de adulterio. Las acusaciones fueron presentadas por su cuñada Isabel de Francia, quien más tarde sería conocida como la Loba de Francia por su ferocidad política. 2 de las princesas, Margarita de Borgoña y Blanca de Borgoña, fueron declaradas culpables. La tercera, Juana de Borgoña, fue absuelta por falta de pruebas concluyentes. Pero los supuestos amantes de las princesas, 2 caballeros llamados Gautier y Felipe de Aunay, fueron llevados al Louvre para interrogatorio. ¿Y qué les sucedió a estos caballeros acusados de seducir a princesas reales? Prepárate, porque esto es difícil de leer. Gautier y Felipe de Aunay fueron torturados durante días en las mazmorras del Louvre. Les arrancaron las uñas de las manos y los pies. Les rompieron las articulaciones una por una. Les quemaron la piel con hierros calientes. Y finalmente, les cortaron los genitales mientras aún estaban vivos y conscientes. Después de eso, fueron desollados parcialmente y arrastrados por las calles de París atados a caballos. Para cuando llegaron al lugar de ejecución pública, apenas estaban conscientes. Allí fueron castrados por segunda vez públicamente, para humillación adicional, y finalmente decapitados. Sus cuerpos fueron descuartizados y exhibidos en diferentes puertas de la ciudad como advertencia. ¿Pero qué pasó con las princesas? Aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura. Margarita de Borgoña fue encerrada en el Château Gaillard, una fortaleza en Normandía. Oficialmente, murió en 1315 de causas naturales. Pero las circunstancias de su muerte fueron extremadamente sospechosas. Algunos cronistas sugieren que fue estrangulada por orden del rey. Otros que murió de frío y malnutrición después de que sus guardias recibieron instrucciones de olvidarse de llevarle comida y mantas durante el invierno. Blanca de Borgoña corrió una suerte similar, aunque su muerte fue más lenta. Fue tonsurada, obligada a tomar los votos de monja contra su voluntad, y encerrada en una abadía donde vivió en condiciones de pobreza extrema hasta su muerte en 1326. Juana de Borgoña, la única que fue absuelta, vivió el resto de su vida bajo sospecha constante, vigilada día y noche, sin libertad real a pesar de su supuesta inocencia. ¿Pero por qué te cuento esta historia en un video sobre el Louvre? Porque hay algo que los libros de historia generalmente omiten. Antes de que las princesas fueran enviadas a sus respectivos exilios, fueron mantenidas brevemente en el Louvre. Y durante ese periodo, fueron sometidas a interrogatorios para confirmar los testimonios de sus amantes. Los registros oficiales no especifican qué métodos se utilizaron en estos interrogatorios.
Simplemente dicen que se obtuvo confirmación. Pero las leyes de tortura de la época tenían reglas específicas sobre cómo interrogar a mujeres nobles, y estas reglas revelan algo horrible sobre las actitudes medievales hacia el cuerpo femenino y el castigo. A las mujeres nobles no se les aplicaba el potro de tortura o la rueda, herramientas consideradas demasiado masculinas. En cambio, existían métodos específicamente diseñados para infligir dolor de maneras que la sociedad medieval consideraba apropiadas para mujeres. Estos incluían la pera vaginal, un dispositivo que se insertaba y luego se expandía gradualmente, causando un dolor insoportable sin dejar marcas externas visibles. También estaba el aplastapulgares, la silla de hierro calentada, y métodos de humillación sexual que los documentos históricos describen con eufemismos, pero que cualquiera puede imaginar en sus detalles más oscuros. ¿Fueron sometidas las princesas a estos métodos? No lo sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es que cuando salieron del Louvre hacia sus respectivos destinos, nunca volvieron a hablar públicamente sobre lo que les había sucedido durante su cautiverio. El silencio absoluto de estas mujeres que habían sido educadas para ser asertivas y orgullosas, habla por sí mismo sobre el nivel de trauma que experimentaron. Y aquí está la parte que realmente te debería inquietar. Estas eran princesas, mujeres de la más alta nobleza, con conexiones familiares poderosas y recursos considerables. Si esto es lo que le sucedía a mujeres de ese estatus, ¿qué crees que les pasaba a las mujeres comunes acusadas de crímenes? Déjame contarte sobre alguien de quien probablemente nunca has escuchado hablar. Se llamaba Margot Lagrosse, y fue ejecutada en 1456 acusada de brujería y envenenamiento. Los registros sobre ella son fragmentarios, pero lo que sobrevive pinta un cuadro aterrador. Margot era una curandera en uno de los barrios más pobres de París. Vendía hierbas medicinales, ayudaba en partos, preparaba ungüentos para heridas. Era, en esencia, lo más cercano a un médico que los pobres de París podían permitirse. Pero cuando varios niños en el vecindario murieron durante un brote de lo que probablemente era disentería, alguien acusó a Margot de haberlos envenenado mediante brujería. Fue arrestada y llevada al Louvre en 1455. Durante un año completo, fue mantenida en una celda mientras las autoridades construían su caso. Un año en condiciones que los documentos describen como apropiadas para una acusada de comercio con demonios, lo que probablemente significa total oscuridad, aislamiento absoluto, y raciones de comida apenas suficientes para mantenerla viva. Cuando finalmente fue llevada a juicio, Margot era irreconocible. Los testigos que la habían conocido antes dijeron que parecía haber envejecido 30 años en 12 meses. Estaba demacrada. Su cabello se había vuelto completamente blanco, y había desarrollado un tic nervioso que hacía que su cabeza se sacudiera constantemente. Durante el juicio, que duró 3 días, presentaron evidencia en su contra. Esta evidencia incluía el testimonio de vecinos que decían haberla visto hablando sola por las noches, lo que claramente significaba que conversaba con demonios. Incluía el hecho de que tenía una gata negra, compañera demoníaca obvia. Incluía el detalle de que conocía los nombres de hierbas en latín, conocimiento que ninguna mujer común debería poseer a menos que se lo hubieran enseñado espíritus malignos. ¿Ves el patrón? Todo lo que hacía de Margot una curandera efectiva, toda su experiencia y conocimiento, fuera interpretado como evidencia de pacto diabólico. Fue declarada culpable, y su sentencia fue una de las más crueles del código legal medieval: ser quemada viva, pero no de la forma misericordiosa donde primero te estrangulaban y luego quemaban tu cadáver. No, Margot iba a ser quemada mientras estaba plenamente consciente, atada a un poste, con la multitud observando como entretenimiento. La ejecución se llevó a cabo en la Place de Grève, frente al Hotel de Ville. Los registros indican que Margot gritó durante casi 20 minutos antes de que el humo la sofocara. 20 minutos sintiendo como la carne se desprendía de sus huesos. 20 minutos de agonía inimaginable mientras la multitud la observaba, algunos rezando, otros gritando insultos,
otros simplemente mirando con esa fascinación morbosa que los humanos nunca hemos logrado superar. Y cuando finalmente murió, sus cenizas fueron dispersadas en el Sena para asegurarse de que ni siquiera en la muerte pudiera encontrar descanso en tierra consagrada. ¿Cuántas Margaux hubo? ¿Cuántas mujeres con conocimientos de medicina herbal? ¿Cuántas parteras? ¿Cuántas curanderas fueron ejecutadas bajo acusaciones de brujería simplemente porque su conocimiento las hacía peligrosas para el orden establecido? Los historiadores estiman que entre los siglos XIV y XVII, solo en Francia, fueron ejecutadas entre 30.000 y 50.000 personas acusadas de brujería. De estas, aproximadamente el 80% eran mujeres. Y aunque no todas pasaron por el Louvre, muchas de las ejecutadas en París sí fueron procesadas allí, en esas mismas mazmorras que ahora yacen selladas bajo toneladas de estructura moderna. Ahora quiero llevarte en una dirección diferente. Porque no todos los crímenes del Louvre involucraron violencia física explícita. Algunos fueron más sutiles, más insidiosos, pero igualmente devastadores. Hablemos de los prisioneros fantasma. En cualquier sistema carcelario medieval, había una categoría de prisioneros que oficialmente no existían. Personas arrestadas por razones políticas tan sensibles que ni siquiera podían ser reconocidas públicamente. No aparecían en registros oficiales. No se les permitía comunicarse con el exterior. Para el mundo, simplemente habían desaparecido. El Louvre mantuvo una sección especial para estos prisioneros, administrada directamente por agentes del rey sin supervisión judicial normal. Y gracias a cartas privadas que sobrevivieron en archivos familiares, sabemos de al menos algunos de estos casos. En 1467, un diplomático italiano llamado Vincenzo Calmetta fue enviado a París para negociar tratados comerciales en nombre de Venecia. Era un hombre educado, políglota, con contactos en todas las cortes europeas. Pero cometió un error fatal. Tuvo una conversación privada con el rey Luis XI donde mencionó, aparentemente como chiste, que el rey francés era menos astuto que el dux veneciano. Luis XI, conocido como la araña universal por su red de espías y su paranoia legendaria, no encontró el comentario gracioso. Vincenzo Calmetta desapareció esa misma noche. Su delegación fue informada de que había decidido regresar a Italia abruptamente. Su familia recibió una carta, supuestamente escrita por él, explicando que había aceptado un puesto diplomático en España. Excepto que Vincenzo Calmetta nunca salió de París. Fue mantenido en una celda del Louvre durante 17 años. 17 años en los que oficialmente no existía. 17 años durante los cuales su esposa en Venecia lo esperó, sin saber si estaba vivo o muerto, sin poder volver a casarse porque técnicamente seguía casada, cayendo gradualmente en la pobreza. Sabemos esto solo porque en 1484, cuando Luis XI murió y su hijo Carlos VIII asumió el trono, uno de los primeros actos del nuevo rey fue revisar las mazmorras reales. Encontraron a Vincenzo Calmetta, que para entonces tenía 56 años pero parecía de 80. Había pasado casi 2 décadas en una celda sin ventanas, sin luz natural, alimentado apenas lo suficiente para sobrevivir, sin ningún contacto humano más allá de los guardias que le dejaban comida 2 veces al día. Cuando fue liberado, Vincenzo ya no podía hablar coherentemente. Había olvidado italiano y francés, murmuraba en un lenguaje que nadie podía entender. Sus ojos se habían adaptado tanto a la oscuridad que la luz del día le causaba dolor insoportable. Murió 3 meses después de su liberación, sin haber logrado nunca reencontrarse con su familia. La pregunta que deberías estar haciéndote es, ¿cuántos otros Vincenzos hubo? ¿Cuántas personas desaparecieron en esas mazmorras y nunca fueron encontradas, ni siquiera cuando reyes más benevolentes revisaron las prisiones? Los archivos del Louvre medieval se perdieron o fueron destruidos intencionalmente durante la Revolución Francesa. Así que nunca sabremos con certeza cuántos prisioneros fantasma pasaron sus vidas y murieron en esas celdas sin que nadie en el mundo supiera dónde estaban. Y esto me lleva a una de las conexiones más fascinantes y perturbadoras entre el Louvre medieval y el museo moderno.
Una conexión que involucra a Leonardo da Vinci y a la Mona Lisa. Quédate conmigo aquí, porque esto requiere un poco de contexto histórico. Leonardo da Vinci llegó a Francia en 1516, invitado por el rey Francisco I. Se instaló en el Château du Clos-Lucé, cerca de Amboise, con una pensión generosa y libertad total para crear. Trajo consigo varios cuadros, incluyendo uno que había estado trabajando durante años pero que nunca había considerado completamente terminado, el retrato de Lisa Gherardini, que hoy conocemos como la Mona Lisa. La historia oficial dice que Leonardo trabajó en este retrato hasta su muerte en 1519, refinándolo constantemente, nunca satisfecho con el resultado. Y cuando murió, el cuadro pasó a la colección real francesa, eventualmente terminando en el Louvre. Pero hay una teoría alternativa, basada en cartas y documentos que salieron a la luz en los años 90 del siglo pasado, que sugiere algo mucho más oscuro. En 1517, Leonardo hizo varias visitas al Louvre, que en esa época Francisco y estaba renovando extensivamente. Los registros arquitectónicos muestran que Leonardo consultó sobre ciertos aspectos del diseño, particularmente sobre la ventilación y la luz en algunas secciones del palacio. Nada inusual para un genio del Renacimiento con conocimientos de ingeniería. Pero hay una carta, descubierta en los archivos personales de un noble francés llamado Artus Gouffier, que menciona algo extraño. La carta, fechada en julio de 1517, dice textualmente: «El maestro italiano ha estado visitando las viejas celdas con frecuencia. Dice que necesita entender la oscuridad para capturar la luz. El rey encuentra esto peculiar pero permite sus excursiones». ¿Qué significa entender la oscuridad para capturar la luz? ¿Y por qué Leonardo estaría visitando las antiguas mazmorras del Louvre mientras trabajaba en un retrato? Algunos historiadores del arte han propuesto una teoría controversial. Sugieren que Leonardo, obsesionado con capturar emociones humanas genuinas en sus pinturas, visitaba las mazmorras no solo para estudiar la luz y la sombra, sino para observar a los prisioneros, para estudiar la desesperación real, el miedo auténtico, la resignación que viene después de años de sufrimiento. Hay algo en la Mona Lisa que siempre ha desconcertado a los expertos, esa sonrisa ambigua, que puede interpretarse como serenidad pero también como melancolía profunda. Esos ojos que parecen saber algo que nosotros no sabemos, que han visto cosas que nosotros no podemos imaginar. Es posible que Leonardo haya incorporado en ese rostro, no solo las características físicas de Lisa Gherardini, sino también los elementos emocionales que observó en los prisioneros del Louvre. Que la sonrisa más famosa del mundo sea, en parte, un compuesto de expresiones que vio en caras marcadas por años de cautiverio. No puedo probar esta teoría. Ningún historiador puede. Pero la próxima vez que veas la Mona Lisa, ya sea en persona o en reproducción, pregúntate, ¿qué está viendo ella que yo no puedo ver? ¿Qué sabe que yo desconozco? Ahora, quiero llevarte al periodo más violento en la historia del Louvre, la Revolución Francesa. El 10 de agosto de 1792, una turba revolucionaria asaltó el Palacio de las Tullerías, que para entonces estaba conectado administrativamente con el Louvre. El rey Luis XVI y su familia fueron arrestados. La monarquía francesa, que había gobernado durante casi 1000 años, llegó a su fin en un estallido de violencia que manchó las calles de París con sangre. El Louvre se convirtió en el símbolo de todo lo que los revolucionarios querían destruir. Representaba siglos de opresión aristocrática, de riqueza acumulada mientras el pueblo moría de hambre, de arte y cultura reservados para una élite mientras las masas vivían en la ignorancia. Durante varios días, hubo un debate furioso en la Convención Nacional. ¿Deberían destruir el Louvre completamente? ¿Quemar todas las pinturas, destrozar todas las esculturas, arrasar el edificio hasta los cimientos como un rechazo simbólico del pasado? Afortunadamente, prevaleció una voz más moderada. Jacques-Louis David, el pintor revolucionario, argumentó que el arte pertenecía al pueblo, no a los reyes, que destruir el Louvre sería destruir el patrimonio de Francia misma. Y así, en lugar de demolerlo, lo convirtieron en un museo público.
El Musée du Louvre abrió sus puertas al público por primera vez el 10 de agosto de 1793, exactamente un año después del asalto a las Tullerías. Pero aquí está lo que no te cuentan en las visitas guiadas. Durante el periodo del terror, de 1793 a 1794, el Louvre sirvió brevemente como prisión nuevamente. No para criminales comunes, sino para aristócratas, sacerdotes, y cualquiera acusado de ser enemigo de la revolución. Las mismas celdas que habían albergado a templarios, a prisioneros políticos medievales, a brujas acusadas, ahora se llenaron con condes, duquesas, obispos. La rueda de la historia había dado una vuelta completa. Los opresores se habían convertido en oprimidos, torturados en las mismas habitaciones donde sus ancestros habían ordenado torturas. Y las ejecuciones fueron sistemáticas. Cada día, carretas salían del Louvre hacia la guillotina en la Place de la Révolution, transportando docenas de condenados. El proceso era eficiente, casi industrial. La guillotina podía decapitar a una persona cada 2 minutos. En los días pico del terror, ejecutaban a 30 o 40 personas al día. Una de las historias más trágicas de este periodo involucra a una mujer llamada Madame du Barry. Había sido la última amante oficial de Luis XV, una mujer de origen humilde que había ascendido a la cima de la sociedad francesa gracias a su belleza e inteligencia. Cuando llegó la revolución, intentó mantener un perfil bajo, viviendo retirada en el campo. Pero en 1793 fue arrestada bajo acusaciones de apoyar a la contrarrevolución. Fue llevada al Louvre, donde pasó sus últimas semanas antes de la ejecución. Los guardias que la vigilaban reportaron que no podía dejar de temblar, que había perdido completamente la compostura aristocrática que la había caracterizado. Suplicaba constantemente, prometía cualquier cosa, ofrecía revelar secretos de la antigua corte si le perdonaban la vida. El día de su ejecución, el 8 de diciembre de 1793, tuvo que ser literalmente arrastrada a la guillotina. Gritó, lloró, suplicó a la multitud que la salvara. Su comportamiento era tan inusual, tan desesperado, que incluso algunos revolucionarios endurecidos se sintieron incómodos. La mayoría de los aristócratas enfrentaban la muerte con dignidad estoica. Pero Madame du Barry, que había conocido el lujo más extremo imaginable, no podía aceptar su fin. Sus últimas palabras, gritadas a la multitud mientras la ataban a la tabla de la guillotina, fueron: «Solo un momento más. Por favor, un momento más». No le concedieron ese momento. La cuchilla cayó. Y la mujer que había dormido en las camas más lujosas de Francia, que había llevado joyas que valían fortunas, pasó sus últimas semanas en una celda del Louvre antes de morir en el mismo lugar donde habían muerto miles antes que ella. La historia del Louvre es, en muchos sentidos, una historia de ciclos de violencia. Los oprimidos se convierten en opresores. Los opresores son derrocados y se convierten en oprimidos. Y el edificio mismo permanece, testigo silencioso de cada iteración de crueldad humana. Pero hay una última historia que necesito contarte antes de terminar. Una historia que conecta todo lo que hemos discutido y que revela algo fundamental sobre la naturaleza del Louvre y de nosotros mismos. En 1981, durante trabajos de renovación en el ala Denon del Louvre, los obreros descubrieron algo inesperado. Detrás de una pared que se suponía era parte de la estructura del siglo XVI, encontraron un espacio vacío. Y dentro de ese espacio, encontraron un osario. No era un osario oficial, no estaba marcado en ningún mapa arquitectónico. Era simplemente un agujero donde alguien, en algún momento de la historia, había arrojado huesos humanos. Cientos de huesos, tal vez miles. Sin orden, sin ceremonia, sin ningún intento de identificación. Los arqueólogos forenses que fueron llamados a examinar el hallazgo determinaron que los huesos pertenecían a individuos de diferentes periodos históricos, desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII. Hombres, mujeres, niños. Algunos mostraban señales de violencia traumática, otros de enfermedad o malnutrición extrema. ¿Quiénes eran estas personas?
porque sus restos fueron arrojados en un agujero y luego sellados detrás de una pared. ¿Eran prisioneros que murieron en las mazmorras? ¿Víctimas de epidemias que no podían ser enterradas en camposanto consagrado? ¿Personas que simplemente desaparecieron de la historia y cuya existencia nadie consideró digna de recordar? Las autoridades del Louvre decidieron no publicitar este descubrimiento. Los huesos fueron removidos discretamente, estudiados brevemente por un equipo pequeño de investigadores, y luego reenterrados en una fosa común en las afueras de París. No hay placa conmemorativa. No hay memorial. Para la mayoría de los visitantes del Louvre, este descubrimiento nunca sucedió. Y aquí está la pregunta final, la pregunta que debería mantenerte despierto por las noches. ¿Cuántos más de estos osarios secretos hay? ¿Cuántas más fosas sin marcar esperan ser descubiertas bajo las ciudades antiguas de Europa? ¿Cuántas víctimas de la violencia sistemática permanecen literalmente bajo nuestros pies, olvidadas, sin nombre, sin reconocimiento? El Louvre moderno es una maravilla. Es un templo del arte y la cultura, un lugar donde puedes pararte frente a obras maestras que han sobrevivido siglos y conectarte con el genio humano en su expresión más sublime. Pero también es un monumento construido literalmente sobre los huesos de incontables víctimas. Es un lugar donde la belleza y el horror coexisten, separados solo por capas de tiempo y deliberado olvido. ¿Nos hace esto hipócritas por admirar el arte sin reconocer el sufrimiento? ¿O es simplemente la naturaleza humana, nuestra capacidad infinita para compartimentalizar, para mantener separadas las verdades cómodas de las incómodas? No tengo una respuesta fácil para eso. Pero si sé esto, el olvido es siempre una elección. Cuando decidimos no hablar sobre los horrores del pasado, cuando construimos narrativas sanitizadas que omiten la violencia y el sufrimiento, cuando visitamos lugares hermosos sin preguntarnos qué sucedió allí antes, estamos eligiendo activamente el olvido. Y ese olvido tiene consecuencias. Porque si no recordamos lo que los humanos somos capaces de hacernos unos a otros, si no mantenemos viva la memoria del sufrimiento causado por sistemas de poder sin control, entonces estamos condenados a repetir los mismos patrones. Los nombres cambian, las tecnologías evolucionan, pero la capacidad humana para la crueldad sistemática permanece constante. Por eso contenido como este es importante. No porque sea entretenido, aunque reconozco que hay un elemento de fascinación morbosa en estas historias, sino porque es necesario. Porque alguien tiene que recordar. Alguien tiene que contar estas historias, por perturbadoras que sean. Si has llegado hasta aquí, eres parte de ese alguien. Eres parte de los que se niegan a aceptar versiones sanitizadas de la historia. Los que entienden que la verdad, por incómoda que sea, siempre es más valiosa que la ilusión cómoda. Así que te pido una cosa, comparte este video. No para que yo gane suscriptores o para alimentar un algoritmo. Compártelo porque estas historias necesitan ser contadas. Porque cada persona que aprende la verdad sobre lugares como el Louvre es una persona menos dispuesta a aceptar narrativas simplificadas sobre cualquier cosa. Deja un comentario contándome que te impactó más de lo que has aprendido hoy. ¿Cambia tu percepción del Louvre? ¿De los museos en general? ¿De los lugares históricos que visitas? ¿Te hace pensar diferente sobre nuestro presente, sabiendo lo que hemos sido capaces en el pasado? Y si realmente crees que este tipo de contenido tiene valor, dale like. No por mí, sino como una declaración de que la verdad histórica importa, incluso cuando no es hermosa. Porque al final, eso es lo que somos, narradores y oyentes de historias. Y las historias que elegimos contar, las historias que elegimos recordar, definen quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. La próxima vez que veas una foto del Louvre, con su pirámide de vidrio brillando bajo el sol parisino, con las multitudes de turistas haciendo fila para ver la Mona Lisa, recuerda lo que ahora sabes. Recuerda que bajo esa belleza yace una oscuridad profunda. Y pregúntate, ¿qué más he olvidado? ¿Qué otras verdades están esperando ser descubiertas bajo la superficie pulida de nuestra civilización? Porque la cara oscura del Louvre no es solo una historia sobre un edificio específico en una ciudad específica. Es una metáfora de algo más grande,
la forma en que construimos nuestras sociedades sobre cimientos de violencia olvidada, la forma en que celebramos la cultura mientras ignoramos el sufrimiento que la hizo posible, la forma en que preferimos la belleza superficial a la verdad profunda. Pero tú ahora sabes. Y el conocimiento conlleva responsabilidad. La responsabilidad de recordar, de contar, de no permitir que estas historias vuelvan a ser enterradas bajo capas de tiempo y olvido conveniente. Gracias por acompañarme en este descenso a la oscuridad. Gracias por tener el valor de confrontar verdades incómodas. Y gracias por ser parte de los que se niegan a olvidar. Hasta la próxima investigación. Si te atreves a seguir buscando la verdad.